Hola Clara, ¿cómo estás? Hola, Luana, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Pensaba, ¿no? Cuando estaba viendo las consultas de la gente que nos hace permanentemente, qué momento difícil que te tocó, muy difícil, teniendo en cuenta que ya de por sí PAMI es el organismo, la obra social más importante del país, que tiene la población en su mayor parte vulnerable al tema del coronavirus. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo se va transitando esto y cómo está acompañando el PAMI a través de tu gestión este momento de pandemia? Sí, bueno, difícil para todos y obviamente difícil para la obra social que tiene la población más vulnerable. Y además recordemos en un momento de la Argentina difícil, ¿no? Digo, nosotros a los meses que nos estábamos poniendo a tiro con la gestión, empezó la cuarentena y la verdad que el PAMI, lo habríamos hablado en otras ocasiones, venía muy deteriorado. Así que bueno, el desafío de afrontar esta pandemia fortaleciendo el sistema de salud y fortaleciendo todas las herramientas de la obra social, digamos. Por Eh, eso me parece algo muy importante, el agradecimiento y el reconocimiento a la responsabilidad de las personas que se quedan en su casa. Porque la verdad que el Estado puede hacer, y yo como responsable puedo hacer un montón de cosas, pero necesitábamos tiempo para poder justamente hacer los parches de todos esos lugares que estaban tan debilitados. Así que es importante esto, porque la gente, cuanto más respete la cuarentena, cuanto más se quede en su casa, más tiempo nos da a los responsables de las distintas instituciones a ser más fuertes y a enfrentar esta pandemia, ¿no? Y a fortalecer. Hay una medida que se tomó desde el Estado Nacional y que tiene que ver con el PAMI, y me pareció una medida acertada porque de alguna manera se anticipó a los acontecimientos, que es el resguardo, la protección y el aislamiento en los establecimientos de larga estadía. ¿Cuántos establecimientos son prestadores del PAMI? ¿Cuántos son los propios? ¿Y cómo está todo este mecanismo de resguardo y de cuidado? Bueno, sí, la verdad que nosotros nos anticipamos antes de la cuarentena determinada por el presidente Alberto Fernández. Nosotros ya habíamos determinado la cuarentena, por decirlo así, es decir, la primera etapa que fue el protocolo y la prohibición de las visitas en las residencias que trabajan con PAMI, que son 563. Nosotros tenemos 5 residencias propias, solo 5, y las demás son privadas que están conveniadas con PAMI. Para todas esas nosotros hicimos una fuerte recomendación de prohibir las visitas. Y luego protocolizamos todo, todo, hasta la entrada y la salida de los empleados, la entrada y la salida de las compras, los paquetes, digamos, todo está protocolizado y cada institución firma una declaración jurada de que cumple esa protección y además el PAMI les hizo un refuerzo en materia de dinero para que puedan comprar los elementos de protección personal, para que no tengan, para que puedan afrontar el barbijo, el camisolín y Y todas esas cosas que son necesarias. Así que la verdad que priorizamos ahí, nos obsesionamos con nuestras residencias y afortunadamente no hay que cantar victoria porque esto estamos en el medio de una pandemia, pero la verdad que vemos que viene rindiendo sus frutos de alguna manera. Si nosotros vemos, ¿cómo están tenemos. los números en cuanto al tema de contagios y la consecuencia de la circulación del virus? Bueno, mira, tenemos apenas 200 contagiados en nuestras residencias. De 5 millones de afiliados que hay en el PAMI y 22.000 residentes en las residencias, tenemos 200 contagiados. Y es poco, la verdad. Si nosotros miramos además los antecedentes de las imágenes de España, de Italia, de Europa, esas imágenes horrendas que vimos, la verdad que yo creo que nosotros pudimos tomar esa triste experiencia de otros países, lamentablemente, a partir de ahí rápidamente aprender, hacer un aprendizaje institucional, no solo PAMI, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud, y todos coordinar para que no nos pase lo mismo. Así que la verdad que Evidentemente, sí. evidentemente fue claro esta medida que se tomó de aislamiento, que fue una de las primeras medidas que se tomó a nivel nacional y que por supuesto, bueno, el PAMI estuvo al pie de todo eso. Hablamos permanentemente, Luana, del tema de los ingresos de los jubilados, ingresos de jubilación y de pensión que vienen deteriorados desde hace años. En los últimos 2 años, jubilados y pensionados perdieron casi 20 puntos de poder adquisitivo. Entonces estamos siempre atentos a uno de los programas que tiene el PAMI, que es el tema de la cobertura de medicamentos. Esta semana se habló mucho del tema del acceso
acceso a medicamentos gratis que están teniendo los afiliados al PAMI. ¿Cómo es el mecanismo? ¿De cuánto es la cobertura? ¿Y a cuántas personas alcanza? Bueno, potencialmente alcanza a todas las personas afiliadas de PAMI, mayores de 65 años, que necesitan alguno de sus medicamentos esenciales, ¿no? Es decir, que es universal, digamos, es para todos independientemente del ingreso, digamos. Hoy en la Argentina, hoy en PAMI, luego de 3 meses de que tenemos el programa de medicamentos gratuitos funcionando, lo que vimos es que hay 2.300.000 personas que tienen medicamentos gratuitos, que tienen uno, algunos o todos sus medicamentos gratuitos. Es decir, todos los que necesitaron consumir medicamentos esenciales, es decir, los de las patologías crónicas, esas que son los gastos fijos de los adultos mayores. Porque viste que si vos tenés que tomar un medicamento para la presión, no es como comprarte un paracetamol cada tanto. Lo tenés que tomar periódicamente, claro. Es como el alquiler, es como pagar el alquiler, es como pagar el gas, la luz. Es un gasto fijo, porque vos no podés negociarlo, digamos. Lo tenés que tomar, como el protector gástrico, digamos, los productos para diabetes. Aparte, Luana, tan importante en estos momentos cuando uno dice la población mayor, la más vulnerable al coronavirus, y permanentemente le estamos diciendo que cuando avanza la edad hay enfermedades de base y que no hay que abandonar los tratamientos ni los medicamentos de las enfermedades de base. Exacto. Mira, todas las patologías que son riesgos extras al COVID, es decir, las respiratorias, las cardiopatías, sería el EPOC, o sea, todas esas, bueno, la diabetes, por supuesto, todo lo que son las patologías que las personas que tienen esas patologías son las que se tienen que cuidar, hoy tienen todos esos tratamientos gratis por parte del PAMI. Es decir que, creo yo, que esto que en realidad fue un compromiso de Alberto de antes de la pandemia, ¿no? Pero la verdad es que haberlo podido instrumentar tan rápido y antes de esta pandemia, lo que nos permite es afrontar el COVID y esta pandemia más fuertes, ¿no? Hoy, un afiliado de PAMI tiene un ahorro promedio perdón que te interrumpí, 3.200 pesos. Nosotros hicimos un cálculo de lo que ahorran nuestros afiliados estos últimos 3 meses, están ahorrando en promedio 3.200 pesos. Es decir, el 20% de un haber mínimo. Es un salario indirecto del 20%, porque vos antes lo comprabas y ahora vas a la farmacia y es gratis. Es decir, que ese dinero lo usás para otros gastos, digamos, ¿no? Para otros gastos que tenés. Está Damián Dipache, nuestro analista económico, Luana, que te quiere hacer una pregunta, y después quiero hablar de la receta electrónica. Bien. Y del rol del médico de cabecera en todo este tema, más en contexto pandemia. Buen día, Luana, ¿cómo estás? Mira, mi pregunta quería saber básicamente que el Estado Nacional ha brindado transferencias importantes, un paquete fiscal importante por el tema de la pandemia a nivel de trabajo, producción y obviamente asistencia social. Si hubo alguna partida extraordinaria para PAMI y en qué se está utilizando. Y por otra parte, ¿qué pasó con los bolsones de alimentos para los jubilados, que los iban a buscar a los centros jubilados? ¿Qué está pasando con eso? Bueno, sí. Por empezar, importantísimo lo que acabas de preguntar. Hoy, si no fuera por la voluntad y la decisión del Gobierno Nacional de asistir al PAMI, el PAMI no estaría dando ni medicamentos, ni audífonos, ni silla de ruedas, ni nada. Esto es muy importante, porque el PAMI es una obra social que debiera funcionar con los propios recursos del aporte de los trabajadores y los jubilados. Hoy, en la Argentina, con el nivel de deuda que tenía y el déficit, no sería ni de cerca posible pensar eso. Y esto es importante decirlo. Es decir, que como vos bien decís, no solo el impuesto país, que fue la base de financiamiento para el programa de los medicamentos gratuitos, la decisión de hacer el programa de medicamentos gratuitos tenía de base de financiamiento el impuesto país. Pero además de eso, además del impuesto país, todos los meses el Gobierno Nacional nos tiene que hacer transferencias al PAMI para poder cubrir nuestro déficit, porque es la única manera de poder dar prestaciones, no solo medicamentos, sino prestaciones. No sería posible de otra manera. Tendría que estar horas hablando de la situación económica del PAMI, pero la verdad que, digamos, creo que hoy tenemos que resolver y es lo que estamos haciendo y, bueno, quedará como para más adelante. Pero la verdad que eso sí. Y con respecto a los bolsones que vos decís, sí, justamente los bolsones se entregaban en los centros de jubilados. Los centros de jubilados están cerrados, o por lo menos la recomendación es que no haya actividades institucionales ahí, naturalmente por un tema de la cuarentena. Así que tomamos la decisión de hacerlo por única vez, digamos, iremos tomando decisiones cada 2 meses.
de hacer la transferencia de 1.600 pesos a través de ANSES, que ya cobraron los afiliados, cobraron más de 500.000 afiliados, fueron ANSES, y así como cobraron su jubilación, cobraron 1.600 pesos. Que es para, a los que han... Luana, es para todos aquellos que estaban dentro del programa de la entrega de bolsones en los centros de jubilados. ¿Puede ser entonces que estos 1.600 pesos que se cobró a través de la Caja de Ahorro de la Seguridad Social se repita en tanto se extienda la cuarentena? Bueno, la verdad es que podemos, nosotros cuidamos mucho nuestros centros de jubilados y queremos que en los centros de jubilados haya actividad, porque son espacios de referencia comunitaria muy importantes, por lo cual nosotros en realidad no tomamos definiciones definitivas porque era una herramienta de organización, y el centro de jubilados es el que tiene el conocimiento territorial de quién necesita, quién no necesita. Que recibió también ayuda del Estado Nacional para pagar más que nada el tema de los impuestos y los servicios. Sí, justamente los centros están vacíos, no pueden hacer el clásico, los centros jubilados por ahí organizan una fiesta, juntan plata, con eso pagan el alquiler, pagan los gastos. Los que conocemos los centros jubilados sabemos que es algo habitual. Y hoy no lo pueden hacer, pero siguen teniendo gastos de luz, de gas, algunos de alquiler. Por lo tanto, nosotros para que no cierren, para que defenderlos y ayudarlos... 15.000 pesos de subsidio. 15.000 pesos a 4.200 centros de jubilados, que son los que están en la red de PAMI, en la red de trabajo que trabajan con PAMI. Históricamente, ¿no? Los que históricamente trabajan con PAMI. El tema de receta electrónica es un tema que me preocupa. ¿Por qué razón? Yo reforcé mucho esta información. Había afiliados que se quejaban al principio de la cuarentena que no podían contactarse con el médico de cabecera, fundamental, tiene que cumplir un rol de responsabilidad justamente para hacerse de las recetas y no andar circulando por la calle. ¿Cómo está eso en este momento? Y en el caso de que el médico, Luana, no cumpla, ¿qué hace el afiliado? Bueno, sí. La verdad que como toda transición, pensemos que nosotros instrumentamos receta electrónica en 15 días, ¿no? Un organismo que tiene 49 años de inercia institucional y que médicos que trabajan hace 30 años de una determinada manera, de repente en 15 días le dijimos, ahora van a trabajar distinto. O sea que pasó eso que vos decís, ¿no? Que al principio a todos les costó acostumbrarse. Pero la verdad que creo que en pandemia no podíamos dudar. Tomamos la decisión de que la receta sea electrónica porque simplemente eso hace que el médico haga la receta y la receta directamente viaja a la farmacia por internet. Es decir, que el afiliado ya no tiene que ir a buscar la receta, ir a su casa, volver a la farmacia y hacer todo eso. Es decir, que el médico hace la receta, aprieta un botón y la receta llega a la farmacia. Si el afiliado no puede ubicar al médico de cabecera vía telefónica o vía mail, pueden denunciarlo en la página del organismo de PAMI. Sí. Primero decirles a la gente que el médico debe atenderlos. Digo, porque lo que es importante acá es no resignarse. Tampoco enojarse, pero no resignarse, ¿no? El médico debe atender. Si no puede atender en su consultorio, tiene que tener otras herramientas para atender, porque el PAMI sigue pagándole a los médicos y el PAMI paga dinero que es de todos los argentinos. Así que por empezar esto es importante, los médicos tienen que seguir atendiendo. Obviamente que los médicos pueden tener otras herramientas, pueden ser por teléfono, por mail, si es que el afiliado tiene mail. Eso es lo que estamos trabajando con todos los médicos y además también estamos trabajando la telemedicina para poder que sea también una alternativa, para poder prontamente anunciarlo y que sea un beneficio también para nuestros afiliados y para los médicos. Pero hoy, si tu médico no te atiende, puedes hacerlo por teléfono o si tenés acceso a las redes, a internet, a Twitter, a alguna red, o tu hijo, tu nieto te ayuda y me hacen en mis redes, me dicen este médico no me atiende, nosotros nos encargamos de ver qué es lo que está sucediendo y se hace un trámite para cambiar el médico si es necesario o ponerlo en contacto con el médico para ver qué pasó para que lo empiecen a atender. Nosotros nos encargamos de hacer eso y ayudamos, pero lo que es importante es que los médicos tienen que entender a sus pacientes porque distinto, incómodo, acomodado, como es esta pandemia que es incómoda, pero todos lo tenemos que hacer. Damián. Quiero hacer una pregunta a la Luana social. Me imagino que por ahí tenés alguna persona de riesgo en tu entorno y, por ejemplo, mi vecina hace 3 semanas salió, no debía haber salido a la calle y lo hacía con miedo, lo hacía con temor, como haciendo algo que no debía hacer. Pero me dijo, Damián, estoy cansado, no soporto más. Primero te pregunto,
¿qué le decís a esa persona que está cansado? Y incluso si vos tenés alguna persona de riesgo, ¿cómo hacés vos? ¿Qué mensaje le darías a estas personas que tienen que estar adentro y la verdad que están cansadísimas de estar en su casa? Bueno, mira, las personas que salen porque no tienen otra, por empezar, lo tienen que hacer con todos los cuidados del mundo, ¿no? Y si hay una situación extrema que hace que una persona tiene que salir, esa persona tiene que salir con el barbijo, tiene que tener, o sea, digo, ¿querés salir a dar una vuelta a manzana porque no das más? Barbijo, distancia física, todos esos cuidados como si estuvieras, o sea, tenés que salir con miedo. La verdad, tenés que salir con un poquito de miedo, porque esa es la forma que nos cuidamos, ¿sí? Porque digo, pues también es verdad que luego de tanto tiempo es posible que alguien como tu vecina te diga, necesito dar una vuelta a manzana. Bueno, probablemente la salud mental también es algo muy importante, ¿no? Ahora, sí quiero decir algo. Nosotros estamos entrando en la peor etapa. Nosotros estamos entrando en la curva exponencial. Y decirle a la gente que si se quedó todo este tiempo en su casa, aguantándose lo incómodo y el incordio de la pandemia, la verdad que estaría bueno no echar por tierra todo ahora, justamente cuando estamos en la peor etapa, ¿no? Porque estamos en la fase de la curva exponencial de la pandemia. Yo le diría a todos que hay que aguantar un cachetito más, porque además no solo están aumentando los casos, sino, no quiero hacer alarma, pero me parece que es mi responsabilidad decirlo, yo sigo todos los días los niveles de ocupación de los prestadores de PAMI, como todo, como el ministro de Salud. Claro, y hay que hacerlo porque es fundamental. Luana, lo hacemos y todos los días tenemos más camas ocupadas y menos disponibilidad y entonces el sistema de salud no se tiene que saturar y para eso necesitamos que la gente se quede en casa. Esto que estás diciendo empalma perfectamente con la última pregunta que te quiero hacer y tiene que ver con la atención presencial, con la atención online. Sabemos, y también lo venimos reforzando desde la información, que hay renovación automática desde que comenzó la cuarentena, renovación automática en medicamentos, tiras reactivas e insulinas. Fuera de esto, si se presenta alguna cuestión compleja, alguna tramitación compleja, ¿cómo se maneja el afiliado? Porque las bocas de atención de PAMI, las sucursales de PAMI no cerraron. No. Las agencias de PAMI están en esquema de emergencia. No atienden los trámites habituales, sino solamente esos casos que vos decís. Una situación compleja de un medicamento especial que no es el que está dentro de las renovaciones automáticas o situaciones que se salen de los protocolos de medicación normal y entonces requieren los tratamientos oncológicos. Digamos, algunas cuestiones que no son lo normado. Pensemos, nosotros antes hacíamos 30.000 trámites por día en todas las agencias del PAMI. Hoy el 70% de esos trámites son automáticos, o por teléfono, o por internet, o son automáticos. Pero ese universo de trámites que no se pueden automatizar, o por temas de salud, o por temas de que nosotros tenemos que tener control de que no haya fraudes a la institución, por supuesto, esos hay que hacerlos en las agencias o al 138, que nosotros venimos fortaleciendo mucho el tema del call center, porque obviamente tenemos mucha más demanda, pero el 138 también. Y si no, también les pedimos a la gente que también es más fácil para nosotros en momentos de pandemia que usen las redes sociales. Y sabemos que los adultos mayores a veces no las usan. Así que les pedimos que le pidan a un hijo o a un nieto o a un vecino más joven que los ayuden, porque con un clic en un celular, por ahí resuelven todo un incordio de tramiterío que en otro momento tendrían que hacerlo personalmente y todo eso. Bueno, muchísimas gracias, Luana. Gracias por este contacto. Abrazo.